Sin más preámbulo, le damos la palabra a la diputada Rocío Alfaro. Muchas gracias a todos y todas que nos acompañan hoy en la presentación de este proyecto. Primero que nada, indicar que es un proyecto que fundamentalmente fue elaborado por la ANEP, que nosotras hemos acogido como fracción, precisamente tratando de responder a una necesidad, a una inquietud, a un deseo de justicia al respecto de la situación de este ahorro que tendría que significar un impacto favorable para las familias ante la situación de la jubilación, y que tenía precisamente como objetivo, cuando se planteó, el complementar las pensiones pensando en que éstas tendrían un monto inadecuado proyectándolo a futuro y tratando precisamente de fortalecer el régimen de pensiones con un nuevo pilar que fortaleciera precisamente la situación. Sin embargo, desde los primeros años hubo un cambio de las reglas del juego. Se introdujo la posibilidad ya no de entregar la totalidad del ROP, sino el de hacerlo tal y como se piensa la pensión, en bajísimas cuotas, que a diferencia de otros regímenes de pensiones hay que considerar que este no es solidario, es un régimen que está constituido a partir del propio ahorro, del ahorro individual. Y en vista de que no hay un factor de subsidiariedad cruzada, realmente el entregarle el ROP a las personas no debería de afectar el ahorro de otras personas. ¿Por qué pensamos en afectar nada más el transitorio de a quienes se les entrega y pensamos además en un plazo? Estamos hablando de un plazo de 2 años. De 2 años precisamente para que el sistema tenga la posibilidad de recoger los recursos en donde están invertidos. Normalmente son inversiones de largo plazo, pero en vista que estamos hablando de un porcentaje que realmente es apenas del 1.6 del total administrado, 2 años nos parece un periodo suficiente para poder recuperar esos recursos y entregarlos a las personas que, además, cuando llegan a su situación de jubilación, pues de común la gente llega con algunas deudas que pagan intereses muchísimo más altos de lo que van a recibir respecto de la manera en la que se ha administrado el ROP. Nos parece que también esto podría afectar de manera positiva la manera en que las operadoras de pensiones se muevan al respecto de estos fondos de inversión que han sido dejados de lado un poquito, de manera que no se les ha dado la importancia porque se piensan que se pueden entregar en plazos polaco, para decirlo popularmente, a lo largo de muchísimos años, y que incluso por la proyección de la esperanza de vida de la población pudiera que algunos de estos hasta pudieran quedar esperando a que fueran recogidos por procesos posteriores a través de las familias de los ahorrantes. Y si bien debo decir, la fracción del Frente Amplio ha tenido dudas al respecto de salidas alternativas que se han propuesto en otros momentos sobre esta situación del ROP, precisamente para no poner en peligro a las nuevas generaciones, nos parece que el planteamiento que nos hizo llegar la ANEP cumple con los requisitos de precisamente limitar a una población que no ha logrado cotizar el suficiente tiempo para que hubiese un mayor crecimiento de sus recursos, y que entonces limitar el impacto negativo que tiene de recibir cuotas mínimas. Estamos hablando de personas que tal vez han ahorrado un monto significativo, sí lo recibe en tractos cortos, durante poco tiempo, que sean pues montos un poquito más altos, y no proyectar que las personas reciban 4,000 colones al mes, con lo que no van a solucionar absolutamente nada. Y es un poco la historia de lo que estamos viendo de las personas que están recién jubilándose. De esta manera, nosotros creemos que efectivamente se resuelve por lo menos el problema mayor a las personas que quedaron en este paréntesis, en este ínterin, desde el inicio de la aplicación de la ley hasta que los rendimientos sean realmente significativos. De manera que el transitorio es un proyecto de un artículo único, no debería de significar en términos de su tramitación, más que el debate de fondo de la necesidad de la gente de acceder a sus propios ahorros,
no debería significar una mayor dificultad y esperaríamos que pudiese aprobarse pues relativamente rápido, considerando, por supuesto, las consideraciones reglamentarias que corresponden. El transitorio quedaría que las personas afiliadas al régimen obligatorio de pensiones complementarias que se pensionen del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2029 podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a 24 meses hasta agotar el saldo acumulado del ROP. O sea, depende de lo que cada quien haya acumulado, pero que no supere los 2 años, precisamente para que los montos tengan un peso significativo en poder pagar deudas, en poder hacer esa transición de la jubilación, del estar activos al estado de jubilados, con los recursos necesarios para los reacomodos que pudiesen significar. Más aún sabiendo que las personas jubiladas están más excluidas del acceso a nuevos créditos y que por lo tanto esos recursos es en ese momento donde tienen un mayor peso, lo que no implica un impacto sobre los otros modelos en los cuales van a recibir a lo largo de su vida las cuotas correspondientes y de forma mensual, sino que estamos hablando exclusivamente de este ahorro, que era lo que originalmente se había pensado. Y por supuesto, agradecer a los compañeros de la ANEP y también agradecer a nuestro equipo de despacho y de fracción, a Ernesto Alfaro, a Diana Madrigal, que le hicieron la revisión, y a Vianey Mora, que hicieron la revisión del proyecto para simplemente adecuarlo a los requisitos legislativos que corresponden. Le dejo, usted lo indica. Le damos la palabra ahora a don Walter Quesada, secretario adjunto de ANEP. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde luego, un agradecimiento a la diputada Rocío Alfaro Molina y a todo su equipo de trabajo por esta disposición que tuvieron a hacer suyo esta propuesta, este proyecto. Hoy nos acompaña aquí un grupo muy importante de compañeros y compañeras pensionadas que están en una organización que nosotros le llamamos Devuélvanos el ROP, que son personas que han sufrido de manera directa con la entrega en montos insignificantes de lo que teníamos en ahorros en el régimen obligatorio de pensiones. Me cuento dentro de uno de ellos porque yo tengo la condición de pensionado desde el año 2021, exactamente, también de manera directa, lo que han sufrido todos y todas las compañeras que están en el grupo nuestro, y que desde luego hemos sentido de que no nos ha aportado beneficios significativos, por el contrario, más bien ha deteriorado nuestra condición de vida, ha deteriorado nuestra situación económica, y por esa razón hemos pensado de que se hace justicia en el momento de que se nos devuelva en un tiempo más corto ese dinero que tenemos ahí acumulado, que es para algunos tuvo también una pérdida importante con la situación de crisis que se dio en años anteriores y que todavía seguimos sufriendo, porque ahora, antes de ingresar aquí, un compañero me enseñaba su reporte y le están indicando que tiene todavía una pérdida significativa en lo que debería recibirse por concepto del régimen obligatorio de pensiones. Más bien estamos perdemos en capital y perdemos en ingreso. Entonces yo creo que es una buena iniciativa la que ha tomado el Frente Amplio con el conjunto con la ANEP para hacer posible de que estos dineros se devuelvan a las personas que somos los verdaderos dueños y las verdaderas dueñas de estos dineros, porque hay muchos proyectos que tenemos nosotros en mente, muchas cosas que podríamos hacer, pero aquí nos dicen, bueno, es que ustedes son malos administradores, es que ustedes no sirven, y por el contrario, más bien vemos cómo permanentemente nos anuncian de que podríamos vernos expuestos a pérdidas cada vez mayores. Y ahora lo vimos, ahora que se quiso poner en práctica los fondos generacionales,
Aquí también hay que recordar a un compañero que recientemente falleció, que era el presidente de la seccional de jubilados de ANEP, compañero William Arias, que fue uno de los primeros que comenzó con esta propuesta y que buscó el apoyo de Wilmer Ramos, economista, para que nos hiciera como los primeros encuadres de la propuesta. Y yo creo que, bueno, gracias a él, ahora estamos aquí en este lugar, y también con la atinada decisión de la fracción del Frente Amplio y particularmente de la compañera diputada Rocío Alfaro Molina, a la cual le agradecemos, y desde luego a todas las personas que hoy nos acompañan, porque sabemos de que se está haciendo justicia con todos quienes hemos venido sufriendo un deterioro de nuestro ingreso producto de las malas inversiones que se han hecho del régimen obligatorio de pensiones. Gracias. Muchas gracias, don Walter. Vamos a abrir el periodo de consultas de los medios de comunicación. Primero, Javier Paniagua, de Trivisión. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Diputada, ¿cómo van a hacer con el faltante? Es decir, para poder compensar eso, para que entregarle la totalidad a los pensionados. ¿Sería solo por esa única vez en ese rango de tiempo? ¿Qué va a pasar con los que, verdad? Porque si va a haber una posibilidad de los que vayan a querer después de 2029 que también les vuelvan a brindar toda la totalidad del ROP. ¿Lo han contemplado? ¿Cómo van a hacer para poder otorgar esas ganancias a esos jubilados que los están solicitando? ¿Tiene algún estudio actuarial también que respalde esto? Sí, le agradezco. Muchas gracias. Bueno, es que hay que comprender que como este no es un régimen de subsidio cruzado, realmente el impacto de la entrega de los ahorros a cada quien tiene que ver precisamente nada más con el tiempo que ha estado dentro del sistema. Los regímenes de pensiones complementarias tienen un cálculo de que requieren de al menos 30 años de cotizaciones. Las personas que estamos incluyendo en este rango es precisamente las personas que no logran completar esos 30, ¿no? Entonces, que se quedan precisamente en el borde y que entonces no ha habido un aumento significativo de sus ahorros y lo que se quiere es devolverle prácticamente los ahorros con lo poco que hayan logrado sumar, porque cuando hablamos de inversiones para pensiones se calculan precisamente de largo plazo. Entonces, para las personas que no han cumplido al menos esos 30 años, el aumento no ha sido significativo, han sido inversiones más bien más seguras, pero con menos posibilidades de crecimiento, de mayores intereses. Entonces, y en vista de que además por el tipo de administración que se le ha permitido a las operadoras de pensiones, cabe recordar que estos son fondos que se manejan exclusivamente a través de operadores que funcionan en la lógica privada, ¿verdad? Y entonces la forma en la que vienen invirtiendo no ha favorecido a las personas dueñas de esos fondos y además hay un cobro administrativo que es constante, independiente de que haya ganancias. Y eso nos parece que también, podríamos decirlo, es incluso un error de origen en la forma en la que fue planteada la ley. Lo que se está planteando es un porcentaje precisamente de esta población. No tenemos un estudio actuarial, pero sí tenemos las proyecciones necesarias y, por supuesto, en la tramitación correspondiente vamos a hacer las consultas a todas las entidades para poder ver contra datos el poco impacto que tiene realmente sobre la totalidad de los fondos. O sea, las personas que se van a pensionar en plazos mucho mayor no tienen por qué verse afectadas por la entrega de estos fondos, precisamente porque estamos hablando de las personas que no lograron cotizar más de 30 años y que por lo tanto no ha habido, digamos, un incremento importante y por eso se quiere, en lugar de entregar pequeñísimas cuotas que no van a mejorar, no van a beneficiar su calidad de vida, que se entregue en tractos mucho mayores a lo largo de 2 años, incluso 2 años nos parece un plazo muy razonable para las operadoras se puedan acomodar y entregar los fondos que se están planteando. Aarón Chinchilla, Diario Extra. Buenas tardes a todas las personas presentes. Yo quería, diputada, usted habló de proyecciones. ¿Cuánto se estaría devolviendo a la gente? ¿Tienen algún dato de cuánta cantidad de recursos, ya sea en millones de colones o
no sé, le estarían devolviendo a la gente, y cuántas personas se estarían viendo beneficiadas. Eso en primera instancia. Y en una segunda instancia sería, tal vez para que la gente lo pueda entender, ¿por qué un plazo de 8 años? Es decir, se dice de 2021 a 2029, ¿por qué ese plazo de 8 años, no 7, 10, etcétera? Finalmente, tal vez para complementar la pregunta del colega de Trivisión, cuando se presentan proyectos de este tipo se habla mucho de la sostenibilidad de los fondos. Entonces, ¿qué tan sostenibles son los fondos si se entregan estos recursos durante estos 8 años? Gracias. Sí, muchas gracias. Realmente esas dudas que usted nos plantea es precisamente las dudas que hemos tenido durante algunos años la fracción del Frente Amplio para sumarnos a los varios proyectos que se han presentado a este respecto. Primero que nada decir que se está planteando desde el 21 porque hubo una modificación. Al inicio se entregaba el ROP tal cual, completo. Lo que usted tuviera ahorrado se entregaba en un solo tracto. Y esta fue, digamos, un primer segmento de la población que se vio beneficiada con esta ley. Después, y a partir incluso de la pandemia, es que se modifican las circunstancias y desgraciadamente nos parece que fueron para favorecer más a las operadoras de pensiones que a los dueños y las dueñas de esos recursos. Entonces, se está planteando este periodo pensando precisamente en cubrir a las personas que fueron más afectadas por este cambio y por eso es que nos referimos al transitorio 20, precisamente porque fue el que en buena medida se modificó. Vamos a ver, creo que ya no hay quórum allá abajo, pero vamos a ver. Lo otro sobre la cantidad de personas, aquí lo debo de tener, voy a buscarlo ahí también. Son menos de 30,000, sí, estamos hablando de que esto podría representar apenas el orden del 9.5, no, eso es otra cosa, disculpe, el 1.6 del monto total administrado, o sea, no es un monto que pudiera poner en riesgo al resto de los ahorrantes, y eso nos parece que es relevante. Además, insistir, no es un sistema de carácter solidario como son los públicos, en donde todos estamos poniendo dinero para todos, y después se hace el reparto, sino que estamos hablando de fondos que son nada más para la persona que los ahorró. Entonces, las diferencias que existen entre unos montos y otros tienen que ver con el historial laboral, salarial que hayan tenido las personas, lo que hayan podido cotizar, y si es antes de los 30 años de estar realmente en el sistema, el impacto que puede tener en las inversiones no es significativo y por eso nos parece que podría, en vista además de la situación en la que quedó la gente, porque se hizo la modificación en función de la pandemia, pero no se consideró que también en función de la pandemia esas personas ahorrantes fueron afectadas en su economía, que están arrastrando una gran cantidad de deudas y que esas deudas tienen porcentajes de interés que son mucho mayores a los porcentajes que tendrían, aún esperando el ROP, a que les fuera entregado en plazos polaco, como le decimos popularmente. Ese 1.6 que usted mencionaba, aproximadamente ¿cuánto es en millones de colones? Si tuvieran el dato. Gracias. Eso no lo tengo a mano, pero se lo puedo hacer llegar porque voy a trazar. Ok, ajá. Una consulta más, Rolando Rivera de Extra TV. Doña Rocío, usted mencionaba que es un artículo, bueno, que es un proyecto de ley de un solo artículo y que pensaría que la discusión no se alargue mucho, pero ¿cómo ha sentido el ambiente? Porque si bien es cierto, se habla muchísimo del ROP, pero ha sido difícil también la entrega del ROP en el país. Creo que es un tema sensible, es un tema que ha preocupado a muchísimas de las fracciones. Por un asunto de tiempo y de las circunstancias de la Asamblea Legislativa, lo estamos presentando en este momento con las firmas del Frente Amplio, con el objetivo de recoger ya más firmas cuando tengamos el número de proyecto de ley y anunciarle a las otras fracciones. Pero puedo decirle que simplemente para venir a esta conferencia de prensa venía en el ascensor con una diputada de otro partido y en el ascensor, solo al explicarle a grosso modo de qué trataba el proyecto, lo firmó. Yo creo que esa es la actitud que vamos a encontrar de la mayoría de las diputaciones, porque se sabe que no se está siendo irresponsable, que no se está, digamos, exagerando en cuanto a la necesidad de devolver esos recursos, porque en algunos casos más bien para quienes iban a tener los 30 años o más de cotizar,
podría ser más bien devolverle de un solo golpe los recursos, podría ser más bien de pérdida, porque su dinero está invertido a largo plazo, ¿verdad? Y entonces podría, a través de las inversiones que se han hecho en el extranjero, más bien impactar negativamente. Pero al escoger un sector de la población más pequeño, más acotado, y con las características que hemos señalado, creo que estamos fuera de riesgo. Como le digo, el Frente Amplio lo había pensado mucho porque había muchos tipos de proyectos en torno al ROP y este nos parece que ha sido el más acertado y por eso agradecemos a la ANEP la confianza de traérnoslo a nosotros. Bien, gracias diputada Alfaro, don Walter Quesada, secretario junto a ANEP. Vamos a proceder al sello y el número de expediente de este proyecto de ley que presentamos el día de hoy. El número de expediente es el 24.972. De esta manera finalizamos esta conferencia de prensa. Gracias por su asistencia. A los colegas de prensa que nos siguen a través de la transmisión de streaming, pronto les estaremos